A abrir su Biblia conmigo en Efesios, el capítulo 6. Efesios capítulo 6, y quiero que leamos algunos versos. Pero antes de leer, quiero decirles a ustedes, y en esta misma tesitura, podríamos decir así, que estamos viviendo un kairos. Estamos viviendo kairos, tiempos sumamente difíciles, peligrosos, ¿verdad? La palabra de Dios nos lo advierte, el mismo apóstol Pablo advirtió que estos tiempos serían muy, pero muy peligrosos. Y la peligrosidad de nuestros tiempos no está tan solo en el avance de la maldad, también está en el avance de la tecnología. Porque la tecnología, aunque tiene, podríamos decir, una faceta positiva, y es muy positivo, cosas que no se podían hacer antes, hoy se pueden hacer, pero también tiene su lado negativo, y no es en sí la tecnología. El lado negativo lo apropia de la misma tecnología el ser humano. Dice la Biblia que en estos tiempos la maldad se habría de multiplicar. Y al multiplicarse la maldad, todo entonces vendría a ser utilizado en un ambiente de maldad. Y le voy a poner un ejemplo. Cuando se descubrió la pólvora, se inventó la química para la pólvora, se hizo con fines muy positivos. Se hizo exclusivamente para el asunto de la minería, para explotar, para abrir, para explotar grandes rocas, para trabajos así. Pero la maldad en el hombre le hizo trabajar en su mente. Pero si podemos abrir una montaña, podemos derribar un ejército también. Y entonces allí comenzó a usarse con fines destructivos. Y a medida que va avanzando los tiempos, todo lo que se convierte en tecnología y tecnología avanzada va a ser destructiva para aquellos que la usan destructivamente. Y para aquellos que no entienden la capacidad y no tienen la capacidad y no entienden el ambiente en el que está viviendo el mundo hoy, entonces termina siendo nociva. En estos días nosotros estamos viviendo, sobre todo en nuestro país, momentos un poquito tristes y dolorosos. Y por ejemplo, el caso de aquella joven que murió desangrada en Higüey es un caso que está estremeciendo, que ha estremecido la nación. Pero claro está que por tener una tecnología y una comunicación muy avanzada, son noticias que han surcado el mundo, vamos a decir así. Pero la gente ha hecho muchas conjeturas y muchos comienzan entonces a buscar un culpable, porque siempre lo que se trata de hacer es buscar un culpable, que tuvo la culpa ella, que tuvo la culpa la mamá, que tuvo la culpa, ahí tuvo la culpa todo el mundo. Y si seguimos buscando culpables, la nación, y si seguimos buscando culpables, entonces
Bueno, podemos entrar en algunos ámbitos para encontrar culpabilidad, pero voy a decirles lo siguiente. Las cosas suceden y han de suceder tomando en cuenta nuestra posición y nuestra condición delante de Dios, sobre todo también delante de la sociedad. Vivimos tiempos donde la gente quiere manifestarse a través de las redes, y vemos cómo la gente pues se tira fotografía. Bueno, los tiempos míos, mi niñez, mi adolescencia, aún mi juventud y cuando me casé, no se usaban no había esta explosión tan grande de fotografía, de imágenes y todo este tipo de cosas. Recuerdo que comprábamos un rollo y nos tirábamos el rollo de 24, había un rollo de 24, había de 10, y tirábamos fotos ahí, pero cuando íbamos a llevarlo a revelar, a veces salían 3, a veces salían 4, a veces salían 2, una salía mal. Pero hoy tenemos esa gama de que cualquiera coge un celular y se tira una foto. Pero algo peligroso es que también agarran esas fotos y las tiran al aire, la lanzan. Y viendo el caso de esta joven, si uno se pone a investigar, a descubrir, era una joven que tenía una influencia muy grande en las redes. Era muy conocida tenía una cantidad enorme de vistas en sus videos, y la mayoría de ellos con cierta actitud de provocación. No vamos a echar la culpa a ella, ni tampoco al otro. El asunto está en que estamos viviendo tiempos peligrosos, y nosotros como hijos de Dios, tenemos que estar bien alerta. Por eso yo quiero en esta noche compartirles brevemente sobre el capítulo 6 de Efesios, leyendo a la altura del versículo 10. Efesios capítulo 6 y el versículo 10 dice lo siguiente. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora, más que nunca, necesitamos fortaleza. Porque estamos siendo atacados con ímpetu. Alguien me decía en estos días que si nosotros pudiésemos tener acceso directo, y podríamos decir que literal, al mundo espiritual, no permaneceríamos vivos. O sea, si nosotros pudiésemos ver ahora el mundo espiritual, lo que está sucediendo en el cosmos, en el mundo, en todo el planeta, en el mundo espiritual, del miedo, del terror, caeríamos muertos. Y eso es verdad. Es inimaginable lo que está sucediendo en el mundo espiritual. Pero aquí nos dice el Señor a nosotros, como hijos de Dios: fortalezcanse en el Señor. Ahora, más que nunca, necesitamos fortalecernos en el Señor. Y dice el versículo 11: vístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pónganse toda la armadura. La palabra nos presenta a nosotros una armadura. El problema está en que nosotros
no usamos en este tiempo en el que estamos viviendo la armadura completa. Solamente estamos tomando de algunas herramientas de esa armadura. Por eso, el consejo de Dios para nosotros ahora es que nos vistamos de toda la armadura. Y nos explica la razón. Dice, para que ustedes puedan estar firmes. Y esa frasecita, estar firmes, se podría resumir en prevalecer. Para que ustedes puedan prevalecer, es necesario que se vistan de toda la armadura de Dios. Y dice, prevalecer ¿contra qué? Contra las acechanzas del diablo. Esa palabra acechanzas en el griego significa literalmente trucos. Los trucos del diablo. El diablo está haciendo un trabajo ahora, pero su trabajo es en base a artimañas y trucos. ¿Qué significa la palabra artimañas? Una palabra compuesta. Artimañas está hablando de artes dañinos. Él está haciendo uso de sus artes, de sus estrategias, de sus trucos. Y esas acechanzas es contra nosotros, los hijos de Dios. Le voy a decir esto con toda propiedad. El diablo no está trabajando para llevarse a la gente al infierno, para mantenerlos por allá perdidos, engañados. Ellos están engañados y la palabra de Dios dice que están muertos en delitos y pecados. El trabajo más fuerte del diablo hoy día es contra el pueblo de Dios. Si vamos al libro de Apocalipsis, al capítulo 12, allí vemos una guerra que está profetizada para este tiempo, donde dice que el dragón se para luchar contra la mujer, donde la mujer representa no solo al pueblo de Israel, podríamos decir, en una extensión se puede referir al pueblo de Israel, pero aquí está hablando también del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Y la lucha en este tiempo no es contra ninguna entidad, la lucha de ellos es contra nosotros. La lucha del diablo con todo su sistema es contra los hijos de Dios. Por eso tenemos que estar ahora más que nunca revestidos y sobre todo colocarnos nuestra armadura. ¿Pero qué parte de la armadura? Díganme, ¿cuál? Toda la armadura de Dios. Debemos colocarnos toda la armadura de Dios. Y te preguntarás, ¿y cómo se hace eso? Pues la misma armadura, cada parte de esa armadura nos va diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Y la razón entonces dice, para que ustedes puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo, y dice acá, porque en el verso 12, no tenemos lucha. La palabra lucha allí es enfrentamiento violento. No tenemos enfrentamiento violento contra seres humanos. Nuestra lucha no es contra seres humanos. Cuando nosotros entendemos eso y lo vivimos en el espíritu, nos ahorramos tener problemas con los otros. Vuelvo y repito. Cuando entendemos eso y nos movemos en el espíritu, nos ahorramos tener problemas con otros. Cuando una persona se levanta contra mí,
y yo he madurado en el Espíritu, y ya yo soy maduro en Cristo, yo soy un hijo judío en Cristo, yo buscaré toda la manera de justificar ese ataque de esa persona contra mí y de justificar a la persona también. Cuando la persona viene contra mí, si soy una persona inmadura, yo voy contra la persona, comienzo a sacarle los trapitos al sol y lo despilfarro, y si tengo que decirle 2 o 3 malas palabras, así, se lo estoy diciendo así, porque hay problemas muchas veces en nuestra vida y en nuestra forma de hablar. Y malas palabras no estoy refiriendo a palabras obscenas, palabras dañinas. Entonces vamos contra la persona, pero Dios no quiere eso. Dios quiere que entendamos que nosotros tenemos una lucha, y es contra un régimen, contra podríamos decir, contra una forma de gobierno espiritual que nosotros no podemos ver, pero que sí sabemos que es real. Por ejemplo, aquí dice, no tenemos lucha contra seres humanos, o sea, contra sangre y carne, sino contra, y allí entonces te presenta estratificada aquella manera de gobierno, aquella manera de enemigo que enfrentamos o que tenemos que enfrentar. No tenemos lucha contra carne, sino contra principados. Y fíjense que comienza hablando de principados. Esos principados, esas potestades y esos gobernadores de la tiniebla y esas huestes espirituales de maldad, ¿dónde están ubicados? En los aires. En los aires. Pero la palabra de Dios nos dice a nosotros que habría de ser lanzado y echado fuera hasta acá, hasta la tierra, el dragón y todo su ejército y todo su sistema. Por eso en Apocalipsis aparece un ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido a ellos con gran furia, sabiendo que le queda muy poco tiempo. Estoy parafraseando. Entonces, tenemos acá, mis amados, una lucha que no es contra sangre y carne, es contra principados. Ahora bien, ¿cómo está manifestado, cómo está distribuida este renglón, este sistema de enemigos? Número 1, ¿quién es el que acecha? ¿Y quién es el que acusa, acecha y usa de artimañas contra nosotros? ¿Quién? El diablo. El diablo. Pero no es él solo. El diablo no trabaja solo. Presten atención a esto. El diablo no puede manifestarse a la vez en todas las partes del mundo. Ahora mismo, en este lugar, en este momento, el diablo está concentrado en un determinado lugar. ¿Por qué? Porque él no es omnipresente como Dios. Él está en un lugar. ¿Dónde? No sabemos. No sabemos. Pero cuando suceden cosas terribles y cosas desastrosas en el mundo, podemos ver su manifestación. No podemos decir que el diablo está en República Dominicana. Nadie puede decir eso. Y a veces usted oye a personas decir, yo tuve un enfrentamiento con el mismo diablo. No. Nadie lucha así con el diablo. El trabajo del diablo es engañar y es mantener a la gente oprimida. Pero
nuestra lucha sí es contra un sistema que está bajo su autoridad y bajo su dominio. Por lo tanto, Él es la cabeza de un número determinado de principados. Los principados. Hay principados en todo el planeta. Cada región del planeta tiene un príncipe. Y esos príncipes van siendo distribuidos por región, por localidad y aún también por países. Por ejemplo, el principado que está gobernando en la República Dominicana, aunque no es un principado, ya es una potestad, pertenece a un principado que gobierna y rige el Caribe. También América del Norte, América del Sur, cada localización geográfica tiene principados. ¿De dónde saco esto? De la Biblia. La palabra de Dios lo explica con claridad. Daniel en su oración tuvo que enfrentar el ángel que fue enviado a Daniel. El ángel que fue enviado a Daniel tuvo que enfrentar a otros príncipes para poder llegar hasta Daniel y darle una respuesta de parte de Dios. Él tuvo que luchar contra otros príncipes. Pero es bueno que entendamos que los principados no son solamente diabólicos, o sea, de las tinieblas. Hay principados también de parte de Dios establecidos de la misma forma. Hay un verso bíblico que lo da a entender, pero no quiero entrar ahí. Es para que ustedes tengan la idea. De la misma manera hay principados angélicos en las diferentes localidades en el mundo, porque fue Dios que lo distribuyó así. Fue Dios quien hizo esa distribución, pero el diablo se encargó también de hacer su distribución. ¿No han leído la Biblia de que el diablo engañó a una gran parte de los ángeles a través de contrataciones? ¿No han leído? Dice contrataciones. Eso quiere decir que el diablo se encargó de, así mismo como Dios distribuyó principados angélicos en todo el planeta, Él establecer también principados que lucharan contra esos principados. Por lo tanto, si nosotros viésemos la lucha que se da en el mundo espiritual, nos volveríamos locos. Pero observen que dice contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Está hablando de diferentes formas de gobierno. Pero ¿qué pasa? Que hay espíritus demoníacos que están por debajo de esas huestes espirituales de maldad y están asignados a nosotros, a los seres humanos. ¿Ustedes han visto a manera de parodia algunos dibujitos donde una persona está pensando y aquí tiene un angelito y aquí un diablito? Eso es una parodia, pero realmente hay una verdad en torno a esto. Así como Dios establece un ángel para nosotros, así también el diablo establece ángeles, demonios, no ángeles, demonios. Los demonios son espíritus, espíritu de inferior, ¿no? Pero cuya finalidad es hacer un trabajo engañoso en torno a nosotros. Y esos demonios, hay momentos cuando los podemos palpar en el espíritu y hay momentos cuando podemos entender que no hay una manifestación de ellos. Por ejemplo, ahora mismo es posible que hayan demonios por ahí regados, ¿sí? Pero el ambiente está limpio. Diferente
me parece que el primer domingo que estuvimos acá, cómo nuestros niños se combatían uno con unos gritos y todo esto por la cantidad de quedeces, así se llaman esos demonios, que habían metido en la casa. Pero bien, de todas maneras, tenemos una lucha. Y diga conmigo, debo tomar toda la armadura, toda la armadura de Dios, para poder mantenerme firme. Y dice el versículo 13, por tanto tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir. Diga, resistir. ¿Qué significa esta palabra resistir aquí? Preste atención, porque la palabra puede ser mal entendida. Entiendo que si permíteme, déjame usar para que ustedes tengan una idea más clara. Si Brian hace fuerza contra mí, yo hago fuerza contra él, eso es una resistencia a lo que yo estoy estableciendo. Gracias, Brian. Pero la palabra resistir aquí lo que significa es mantenerse de pie, aunque él venga con fuerza contra ti. No sé si me entendiste. Porque ciertamente que nosotros somos seres humanos, pero tenemos la gran bendición de que tenemos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es que nos da fuerza, y por eso el Señor nos manda a fortalecernos en Él, porque va a venir una fuerza contraria a la cual vamos a resistir. Y ustedes se dieron cuenta que cuando Brian me hacía fuerza y yo le hacía fuerza, ¿qué pasó? No, estábamos ahí. Sí, porque la idea no es que tú le digas al diablo, vete para allá y te fuiste. El diablo no va a hacer eso. La idea es no movernos de la posición en la que estamos. Y por eso tenemos que resistir. Y por eso necesitamos la armadura de Dios. Pero no es una parte de la armadura, es toda la armadura. ¿Cuántos están acá? Entonces, fíjense, hermano, dice acá: tomen toda la armadura, estén firmes, dice el versículo, perdón, déjenme terminar de leer, dice, para que puedan resistir en el día malo. Oigan esto. La palabra día allí, la palabra griega gemera, que significa un tiempo literal de 24 horas. Eso quiere decir que la semana, que tiene 7 días, puede tener 7 días buenos. Y los días pueden ser buenos. Pero hay un día que es el día malo. ¿Y qué caracteriza ese día? Ese día es el día cuando tu fuerza van a ser puesta a prueba por el enemigo. Entonces allí en ese día es que tú vas a tener que resistir. Mira, no bajes la guardia. Mira, dile al que está al lado tuyo, no bajes la guardia. Esto es un tiempo peligroso, hermano. Esto es un tiempo peligroso. Por favor, hermano, se los estoy diciendo con todo amor. Se lo estoy diciendo como un padre que ama a los hijos de Dios. No baje la guardia, manténgase siempre en firme, manténgase siempre en pie. No se deje llevar de las cosas triviales. No le preste atención a las acusaciones. No pelee con el hermano, no pelee con el familiar. Manténgase sólido y rígido en Cristo. Ponga su mirada solamente en el Señor, porque este es un tiempo en el que vamos a ser, óyeme bien, vamos a ser visitados entre días buenos. Va a aparecer un día malo. ¿Y saben cuál día es? Es el día que cuando tú lo vas transcurriendo, cuando tú vas pasando el tiempo, a veces hay personas que usan esta frase: hoy parece que yo me levanté con el pie izquierdo.
¿Han oído eso? Sí, No, lo que pasa no es que usted levantó con el pie izquierdo, lo que pasa es que ese era su día malo. Y usted no estaba preparado para enfrentar lo que venía. Por eso tenemos que estar listos en todo momento. Y necesitamos la armadura. Entonces dice acá, dice, estad pues firmes, ceñido vuestros lomos con la verdad. Ceñido vuestros lomos con la verdad. El apóstol Pablo está haciendo uso del ejemplo de un soldado romano. Por eso no está hablando aquí de la vestimenta de un soldado moderno, está hablando de la vestimenta de un soldado romano. La vestimenta de un soldado romano en aquel tiempo se caracterizaba por lo siguiente: la parte más esencial de la vestimenta era el cinturón. Por eso dice acá, ceñido vuestros lomos. Los lomos son la cintura. Ceñido vuestros lomos con la verdad. El cinturón en la vestimenta del soldado romano podía hacer que todas las demás partes de la vestimenta se mantuvieran firmes en el cuerpo, ceñidas en el cuerpo. Entonces, por eso el Señor nos está dando la estrategia a través del apóstol Pablo. El cinturón que ustedes tienen que ceñirse, amarrarse y apretarse bien toda la armadura, es el cinturón de la verdad. Digan la verdad. Y la verdad tiene un nombre. ¿Cómo se llama? ¿Qué dijo él? Yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que estar bien fajados con Cristo. En vez de estar buscando faja para bajar la barriga, para bajar la panza, amárrese bien el cinturón de la verdad que se llama Cristo. Eso quiere decir que Cristo debe mantener tu estilo de vida siempre sujeto a ti. Que la gente no vea a Emilio, que la gente no vea a Iraira, que la gente no vea a mi hermana, que la gente no vea a ninguno de nosotros, que vea a Cristo en ti. Cuando la gente vea a Cristo en ti, entonces las cosas van a ser diferentes. Entonces, esa armadura es muy importante, y esa herramienta de la armadura, que es el cinto de la verdad. Entonces, cuando tú te pones el cinto de la verdad, inmediatamente encaja en ese cinto la coraza. Y dice, la coraza de justicia. La coraza de justicia. La coraza era el pectoral, la parte que iba aquí en el pecho. Esa parte del soldado impedía, por la rigidez de esa parte y el metal que se usaba, impedía que cualquier lanza penetrara en el pecho, en el corazón. Y dice acá, la coraza de justicia. ¿Qué quiere decir eso? Que esa parte de nosotros, la coraza, debe cuidar nuestras emociones, nuestros sentimientos, no lo que nosotros sentimos. Es acá, corazón, ¿verdad? Esa parte, la coraza de justicia. Y la palabra justicia allí no tiene absolutamente nada que ver con asuntos judicialmente hablando, humanamente. No, la justicia allí está hablando de el estándar de Dios. ¿Qué es la justicia? El estándar de Dios. Dios tiene un estándar, y ese estándar es lo que se llama su justicia. El que vive por el estándar de Dios es considerado justo. Y esa justificación que hace que el estándar de Dios se muestre a nosotros. El pectoral, eso es lo que primero se muestra. Cuando el soldado iba a la batalla, lo primero que sacaba era el pecho, el pectoral. Entonces, esto es como que la justicia de Dios se manifieste. Estoy hablando de que el estándar de Dios, que es la vida en Cristo, sea manifestada. Eso es lo que va a derribar a nuestro enemigo.
A nuestro enemigo no lo va a derribar, o no lo va a derribar, no lo va a hacer huir. Hermano, el que tú tengas una fraseología bonita, el que tú ores bonito, el que tú cantes bonito, el que tú hagas esto bonito, el que tú aquello, eso no es, hermano. Lo que va a enfrentar y hacer que tu enemigo huya es el sometimiento a Dios. Guárdelo en su mente y en su corazón. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Es el sometimiento a Dios, porque el sometimiento a Dios tiene que llevarnos a nosotros a ser humildes delante de Él. Entonces, yo quiero terminar aquí diciéndoles a ustedes que esa armadura tiene zapatos. Diga zapatos. ¿Cómo se llama el zapato? El Evangelio de la paz. Eso quiere decir que donde tú vayas, tiene que haber paz. Si hay discordia, si hay guerra, si hay discusión en un ambiente donde tú entras y ese ambiente prevalece, entonces que tú no tienes el calzado puesto. El calzado de la paz. Dice, tú tienes que, cuando tú entres allí, tiene que haber un cese. Si hay murmuración, llegó. Hablamos después. Tiene que haber un ambiente diferente. Tiene que haber un cambio. Porque nosotros portamos el Evangelio, el calzado del Evangelio. Pero hay otra parte también. Hay un escudo. Hay un escudo. Y el escudo se usa para desviar los ataques. Si estudiamos bien esta armadura, se van a dar cuenta que hay partes de la armadura que son para desviar los ataques del enemigo, pero hay otras que son para atacarlo. Pero si ustedes se dan cuenta, la armadura completa es más para resistir que para atacar, porque solamente para atacar tenemos de las armas de la armadura solamente una. ¿Cuál es? La espada del Espíritu. La espada del Espíritu. Observen, ¿para qué es el apresto del Evangelio? Para llevar la paz y para huir de donde huye, de las pasiones juveniles, huye. Ya tiene que tener el Evangelio de la paz colocado. ¿Me están entendiendo, hermano? ¿Para qué el escudo? Para resistir. Los dardos. Los dardos que envía el enemigo, tiene que agarrar el escudo, porque un dardo de eso va dirigido al corazón, al alma, y tú tienes que estar, y hay otro dardo que va dirigido a la cabeza. Por eso necesitamos el yelmo también de la salvación. El yelmo va aquí, es el casco de la salvación. ¿Por qué? Porque para allá van los pensamientos, para allá van, hay tantas cosas, ¿no? Diga, yo debo tomar toda la armadura de Dios. Debo tomarla en esta semana. Si usted no es consciente de tener toda la armadura de Dios, o si es consciente de que no tiene toda la armadura de Dios, ármese. Ármese. Y esa armadura, toda completa, está basamentada en la palabra de Dios. Aquí está la armadura de Dios. Amén. ¿Cuántos la apropian esa armadura? No es que usted ande con ella debajo del brazo, no. Usted puede andar sin Biblia, usted puede ir y pararse y donde quiera andar sin Biblia. Los discípulos no andaban con Biblia, los primeros cristianos no andaban con Biblia, ellos andaban con Biblia, ellos eran conocidos porque nosotros si no andamos con una Biblia que no somos evangélicos, si no andamos con una Biblia no somos cristianos. No, usted no tiene que andar con una Biblia en la mano. Es aquí que tiene que estar la palabra. Y aquí, en tu mente y en tu corazón. En aquellos tiempos, para leer la Biblia había que ir a la sinagoga, que alguien se parara a leer un rollo, porque no era de que tenían todos los libros así como lo tenemos nosotros. Nosotros tenemos todos los libros aquí, pero hoy van a leer el rollo de Daniel. Vamos para allá. Era así, pero nosotros tenemos la palabra de Dios y la tenemos disponible para todo momento. ¿Cuántos se animan a ponerse la armadura completa en Cristo Jesús? Oramos. Padre, gracias.